Estimados amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, muy buenas noches. Tengo el privilegio de dar introducción a la palabra de Dios, pero antes de eso queremos invitarles a nuestras reuniones presenciales los días domingo a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde en el BMW Center de Costa del Este. Será un privilegio contar con tu asistencia, no faltes. Ok, esta noche tenemos la palabra titulada La presencia de Dios que siempre nos acompañe, a cargo de nuestro gran amigo Carlos Olivares, que de cariño le decimos Caco. Caco, buenas noches. Tienes tú la palabra de Dios. Hola amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, permítame saludarles y también darle un fuerte abrazo y en esta ocasión compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso vamos a comenzar leyendo el pasaje que está en Éxodo, dos versículos que están en Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice así: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto le dice Jehová Dios a Moisés, cuando Moisés está liderando pues ese éxodo, esa salida de Egipto hacia la tierra prometida. Dios le promete a Moisés que la presencia de él irá con él y le dará descanso. Y dice en el 15 Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una de las cosas que vemos interesante aquí es que a pesar de que Dios mismo le dice a Moisés que mi presencia irá contigo, y no solamente que la presencia iba a ir con él, sino que esa presencia iba a traer algo, le iba a dar descanso, le iba a traer paz. Y aún así Moisés quiere sentirse seguro y le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No vamos a ir a ninguna parte si no estamos seguros que tu presencia no va a ir con nosotros, no va a ir delante de nosotros, no nos va a acompañar, no nos va a guiar. Y para Moisés eso era de suma importancia, ¿no? Que la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Para nosotros hoy, qué tan importante debe ser esa presencia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, en el antiguo pueblo de Israel, el arca del pacto de Dios representaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Ese era un arca, un cofre de madera forrado en oro por dentro y por fuera, que tenía unas argollas en las esquinas, y por esas argollas pues se introducían unas varas y se llevaba el arca junto donde el pueblo se movía. Ese era el arca del pacto. Entonces vamos a ver con tres personajes del Antiguo Testamento que reciben este arca de Dios, esta arca del pacto que representa la presencia misma de Dios de diferentes maneras. Tres personas del Antiguo Testamento reciben la misma arca de Dios, la misma presencia de Dios de diferentes maneras. Y asimismo van a tener diferentes resultados. Y eso nos enseña hoy grandes lecciones. Y vamos a ver el primero. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 7 al 12. Aquí trata de cuando David, el rey David, rey de Israel, ya está instalado como rey en Jerusalén, y va a traer el arca del pacto de Dios que estaba en la casa de un tal Abinadab. El arca había sido capturada por los filisteos cuando los filisteos vencieron a los israelitas, y el arca pasó 20 años en casa de Abinadab hasta ahora que David entonces va a buscarla para traer al pueblo. Y dice Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 7. Dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío eran los hijos de Abinadab.
eran los que estaban guiando el carro, una carreta tirada por bueyes. Y dice el 8, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, címbalos y trompetas. Y aquí vemos pues a David haciendo lo correcto, llevando el arca del pacto de Dios, que representaba la presencia misma de Dios, hacia Jerusalén. Y podríamos decir que David aquí estaba haciendo lo correcto, pero de la manera indebida. Porque en el versículo 9 comienza con un pero. Esa palabra pero es cuando todo cambia, todo lo que hasta aquí se está llevando a cabo cambia. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. El 11 dice, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y el 12 dice, y David temió a Dios aquel día, y dijo, se hizo una pregunta David, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David se estaba preguntando, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué si todo iba tan bien? Llevábamos el arca, íbamos cantando, íbamos danzando en la presencia misma de Dios, camino a Jerusalén. ¿Y por qué esto sucede? ¿Cómo él se hace esta pregunta? ¿Cómo he de traer a mi casa, o sea, a Jerusalén, el arca de Dios? Y él queda con ese interrogante y sigue la historia y dice el 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Aquí vemos ahora entra en escena el otro personaje, Obed-Edom, que dice también la palabra que era Geteo, o sea que era de la ciudad de Gat, una ciudad filistea. Y dice el 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y dice después algo hermoso, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Qué diferencia entre lo que sucede con David llevando el arca, con la muerte de Usa que tocó el arca pensando que se iba a caer de la carreta tirada por los bueyes, y David decide dejarla en la casa de Obed-Edom, un geteo, un hombre de Gad, que para los estudiosos, pues a pesar que dice que es geteo, que es de Gad, ya para este tiempo David había conquistado pues las ciudades filisteas, entre esas Gad. Y los estudiosos dicen que cuando David y el pueblo de Israel conquistaban ciudades, pues estas ciudades quedaban sirviendo a David. Y sus habitantes, pues la gran mayoría creían en el Dios de David, en el Dios de Israel. De hecho, se habla de que 600 de estos hombres de Gad formaron la guardia personal de David. Y la palabra dice que bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué bendijo Dios la casa de Obed-Edom? ¿Será que Obed-Edom sí le dio la importancia? Conocía a Obed-Edom que esta arca era la presencia de aquel Dios de Israel mismo y la puso en un sitial de preferencia, la cuidó, la honró, y es lo que Dios espera que nosotros hagamos hoy en día. Que esa presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que dijo que cuando Él se iba, vendría el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros, y ese hoy en día es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, ese Espíritu Santo de Dios mismo en nosotros, que debemos de anhelarlo, de cuidarlo, de honrarlo y de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa presencia de Dios nunca deje de estar con nosotros. Así como pasó con David, que David volvió a la ciudad de Jerusalén, pero la presencia de Dios dice que quedó en casa de Obed-Edom.
Pasado este tiempo, David se entera de la bendición que ha ido a la casa de Obed-Edom por la presencia de Dios mismo en la casa de Obed-Edom. Y entonces dice que conforme a la palabra de Dios, David encuentra la respuesta a su pregunta de ¿cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Y vamos a ver cómo continúa esto y dónde encuentra respuesta David a esto. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Entonces dijo David, fíjese que hay un entonces, hubo un cambio, algo sucedió. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dice el 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Más adelante en el versículo 15 dice que y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Jehová. Desde los tiempos de Moisés, cuando Dios dio instrucciones para construir esta arca, sus medidas, que tenía que ser de madera forrada en oro, tenía que tener unos anillos en las esquinas y por esos anillos se introducían unas varas, las cuales tenían que ser llevadas en hombro por personas idóneas que eran los levitas. Y David entendió ahora. ¿Cómo lo hizo? De seguro tuvo que recurrir a los ancianos, a los expertos en los libros de la ley, para que le enseñasen la manera correcta de tratar con esta presencia de Dios, con este arca de Dios. Y así mismo hoy en día nosotros, la palabra de Dios es la que nos enseña a través de lo que nos dejó su Hijo Jesús. Las enseñanzas que Él nos deja, el sacrificio en la cruz que Él hace por nosotros, es lo que viene en nosotros a morar, ese Espíritu Santo de Dios, que es la presencia misma de Dios en nosotros, y debemos, así como anhelarla, cuidarla y darle ese sitial de honor como hizo Obed-Edom. Y David entonces lleva el arca del pacto de Dios de manera correcta, cargada por levitas, a un lugar que él había preparado como estaba escrito. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, para cuando el arca del pacto de Dios, la presencia de Dios mismo, llega a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29, dice lo siguiente. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, dice Mical, y este es el tercer personaje que entra en escena en cómo trata con la presencia de Dios. Y dice que Mical, la hija de Saúl, que también era la esposa del rey David, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y dice, y lo menospreció en su corazón. Mical, que era la esposa de David mismo, del rey mismo, no apreció, no valoró la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ese menosprecio, eso no apreciar la presencia de Dios en medio de su propio pueblo, Mical dice segunda de Samuel capítulo 6, verso 23. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Apreciemos, como hizo Obed-Edom, que qué diferencia a lo que sucede después con Obed-Edom a lo que le sucedió a Mical. Mical no apreció, no valoró la presencia de Dios en medio de su pueblo, que de hecho era también la presencia de Dios en medio de ella. Obed-Edom sí apreció y sí le dio el sitial de honor a la presencia de Dios en su casa. Y como decía el versículo donde hablaba de Obed-Edom, Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y vamos a ver
la diferencia entre Obed-Edom y Mical. Y dice, Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Las mismas palabras dicen estos versos 4 y 5 del capítulo 26 de Crónica, mucho tiempo después que Obed-Edom tuvo 8 hijos. Y dice que Dios lo había bendecido a Obed-Edom. Las mismas palabras de aquel Obed-Edom, el cual que ni siquiera había pedido la presencia de Dios en su casa, sino que fue decisión de David de llevarla a su casa. Y él la honró y él la cuidó. Dice después que Obed-Edom y sus 8 hijos quedaron en Jerusalén sirviendo en el templo y que quedaron como guardias de la puerta del sur del templo, la más importante, porque la puerta del sur era la que daba con el palacio del rey David. Qué bendición de Dios para Obed-Edom, por haber cuidado, por haber darle el valor, por haber apreciado en sí la presencia de Dios en medio de él. Hoy nosotros no tenemos un arca con nosotros, pero Jesús mismo dijo que él tenía que ir al cielo, volver al Padre, pero dejaría con nosotros ese Espíritu Santo de Dios, que moraría en nosotros y sería la presencia misma en medio nuestro. Nuestro cuerpo es el templo de Dios y debemos apreciarlo. Y en ese aprecio, en ese valorarlo, en ese honrarlo, en ese servirle, Dios nos bendice. Como dice su palabra, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Así sucedió con Obed-Edom. Él recibió lo que David le llevó, el arca, y lo honró. Y después Dios lo bendijo con 8 hijos. Y no solamente con eso, sino para ponerlo al servicio de él. Quiero terminar con el Salmo 119, verso 58. Dice así: Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Igual que David. Fue la palabra la que le abrió el entendimiento a David. Fue cuando fue a los expertos en los libros de Moisés, donde él aprendió la manera correcta de llevar el arca. No en carretas tirada por bueyes, como él pensaba que lo estaba haciendo, sino como la palabra de Dios lo establecía. Para nosotros hoy tenemos la palabra de Dios tan cerca como en nuestras manos, donde nos enseña todo acerca de la presencia de Dios en medio nuestro, en nuestros corazones. Quiero hacer una oración y darle gracias a Dios por esta palabra. Mi Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos esa certeza, Señor, de que tu presencia, Señor, irá con nosotros en cada paso que damos, en cada proyecto que emprendamos, en cada casa, en cada corazón de nosotros, Señor, tu presencia nos acompañe. Ayúdanos, Señor, a honrarla y a apreciarla, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos bendiga en su tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. No me quiero despedir sin antes pues decirle que se suscriban a nuestro canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y le den clic a la campanita para que reciban pues todas las notificaciones de todos los materiales que aquí presentamos. Hasta luego. Mi gran amigo Caco, gracias por esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Definitivamente que la presencia de Dios nos acompaña siempre y que en nuestra casa seamos como aquellos levitas que era el personal idóneo para poder alzar el arca. Qué bonito haber recordado estos 3 personajes
el tema de Usa, de Obed Edom y también de Mical. Pero lo más lindo que aunque no tengamos físicamente esta arca cerca de nosotros, pero sí tenemos la presencia de Dios representada en su Santo Espíritu, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra casa. Gracias por esa palabra, que Dios te bendiga, Caco. Y bueno, mis estimados amigos, vamos a terminar esta jornada de hoy martes, pero vamos a terminar como debe ser, adorando al Señor por medio del grupo de alabanza de Calle Belén. Muy buenas noches. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa